El tema de hoy es hablar sobre un poquito sobre las neoplasias que pertenecen a este grupo de síndromes mieloproliferativos crónicos, eh, que son Filadelfia negativas, ¿ya? Entonces, más o menos para que nosotros podamos ver, ¿no? Ubicarnos por dónde está este asunto, acuérdense que los antiguos llamados síndromes mieloproliferativos crónicos, actualmente el nombre actual es neoplasias mieloproliferativas crónicas, ¿no? Comprenden estas entidades, ¿no? Estas entidades. En primer lugar, la leucemia mieloide crónica, que constitutivamente, por definición, es Filadelfia positiva, ¿no es cierto? O sea, esta enfermedad, para yo ponerle el nombre de leucemia mieloide crónica a un paciente, tengo que haber demostrado que es Filadelfia positiva, ya sea por el hallazgo en el estudio cromosómico o por el hallazgo en el estudio molecular, en el cromosómico del cromosoma Filadelfia, que es la translocación 922, o en el estudio molecular por el hallazgo de este gen de fusión, que es el BCR-ABL, ¿ok? Es el leucemia mieloide crónica. Después están las neoplasias mieloproliferativas crónicas, que son Filadelfia negativas, o sea que no tienen el cromosoma Filadelfia, por tanto, lógicamente, pues no son leucemias mieloides crónicas, ¿no? Ahí tenemos dos, las clásicas y las poco frecuentes. Yo voy a hablar de las clásicas, indudablemente, ¿no? Las más frecuentes. Las poco frecuentes son muy raras. Yo nunca he visto, yo llevo 20 años de hematólogo, nunca he visto una leucemia neutrofílica crónica, nunca he visto una leucemia eosinofílica crónica, ¿ya? Son muy raras. Por tanto, el tema de hoy básicamente es hablar sobre estas neoplasias mieloproliferativas crónicas, Filadelfia negativas, clásicas o frecuentes. Entonces, eh, para empezar, estas tres entidades, pues tienen una frecuencia no muy alta, ¿no? No muy alta, es como el resto de neoplasias hematológicas, como por ejemplo las leucemias agudas, ¿no? Donde la frecuencia pues está alrededor de 2, 3 por 100.000 habitantes, ¿no? 100.000 personas por año. Igual acá, ¿no? La incidencia de estas enfermedades pues son bajas, más o menos 1 a 2, en algunas series puede llegar un poquito más arriba, 3 de repente por 100.000 personas al año. Indudablemente, si nosotros consideramos solamente a las personas mayores de 60 a 65 años, la incidencia es un poco mayor en ese grupo, ¿ok? Ese grupo más predominantemente donde se presenta estas neoplasias, ¿no? Eh, estas neoplasias fueron reunidas un poco arbitrariamente bajo el término, pues, de estos síndromes mieloproliferativos crónicos, y nunca, hasta que en 2005 se descubrió el gen JAK2, no se tenía en claro por qué es que estaban agrupadas ahí, ¿no? Se sabía que eran pues proliferativas en el sentido de que estaban elevadas, ya sea la hemoglobina, las plaquetas o los leucocitos, que venían de la médula ósea, ¿no? Y por eso se las había agrupado, pero no había pues, digamos, ninguna idea de algún origen común, digamos, de todas ellas como para verlas agrupado juntas, ¿no? Sin embargo, en el 2005, pues se descubre el JAK2 y se descubre que principalmente la policitemia vera, donde se ve esta alteración, que es la mutación del JAK2, era la que originaba, era la que producía la enfermedad. Y después se descubrió que el JAK2 también estaba presente en la trombocitosis esencial y en la mielofibrosis, lo cual, digamos, vino a consolidar ahora sí ya con un sustento, pues, el hecho de haberlas agrupado, ¿no? El hecho de haberlas agrupado. Sobre todo la mielofibrosis primaria, porque la mielofibrosis en el tiempo, claro, policitemia vera, la hemoglobina está alta, trombocitosis esencial, predominantemente las plaquetas están altas, pero en mielofibrosis, cuando pase el tiempo, más bien nosotros vamos a encontrar pancitopenia, ¿no? Entonces,
no se preguntaba qué hace la mielofibrosis primaria pues, en el grupo de mieloproliferativos, si es que ahorita el paciente yo lo veo pancitopénico, ¿no? Entonces, siempre había ese cuestionamiento, pero con el hallazgo ya de esta mutación del YAR2, se presenta también no solamente en policitemia vera, sino en trombocitosis esencial, mielofibrosis, eh, ya da más sustento al hecho de que estas entidades, pues, más o menos pertenecen a un grupo, ¿no? Que se ha catalogado, vuelvo a repetir, como neoplasias mieloproliferativas crónicas Filadelfia negativas, ¿no? Entonces, antes de empezar, hay que recalcar un poquito esto sobre las mutaciones que encontramos en estas entidades, ¿no? La primera mutación que se describió y la más importante y la más frecuente ha sido la mutación del YAC2 en el codón 617, por eso se llama mutación YAC2B617F, porque se sustituye una valina por la fenilalanina en este codón, ¿no? Es la mutación más frecuente del YAC2, ¿no? Esta mutación del YAC2B617F está presente en el 95 a 97% de los pacientes con policitemia vera. O sea, casi, si el YAC2 es negativo, el YAC2B617F es negativo, casi podríamos decir que no hay policitemia vera, ¿no? ¿Ya? Casi estamos descartando, ¿no? No la podemos descartar del todo, pero ya es un pasito casi para descartar al paciente de la posibilidad de que esté padeciendo pues de esta enfermedad, ¿ya? Esta mutación también está presente más o menos en el 50-60% de las trombocitosis esencial y de las mielofibrosis primarias, ¿no? Las mielofibrosis primarias. Las otras dos entidades, también un porcentaje más o menos la mitad, un poquito más de la mitad de los pacientes tienen esta mutación que es el YAC2B617F, ¿ya? En la policitemia vera, los que no tienen esta mutación tienen otra mutación a nivel del YAC, pero en otros sitios. Me olvidé decirles que esta mutación B617F está en el exón 14, eh, pero el YAC2 puede tener mutaciones en otros exones, ¿no? La siguiente mutación frecuente, pero que es de lejos, pues de lejos, muy infrecuente, de lejos, pero es la siguiente, digamos, en el orden de frecuencia, es una mutación del YAC2 a nivel del exón 12, ¿no? Que también se puede encontrar en la policitemia vera, ¿no? Entonces, si yo tengo un paciente que sospeche policitemia vera porque tiene hemoglobina alta, le pido el YAC2B617F y me sale negativo, antes de descartar que realmente es una policitemia vera, pues debería pedir también el YAC2 exón 12, la mutación del YAC2 en el exón 12, ¿no? Ya con esa mutación negativa, pues casi podríamos decir que no es policitemia vera, casi, ¿no? Casi, ¿ya? Entonces, pero esta mutación del YAC2 exón 12 no se ha encontrado, por lo menos hasta ahora, no se ha encontrado en el resto de entidades, o sea, no podemos nosotros encontrar mutación en el exón 12 del YAC en trombocitosis esencial ni en mielofibrosis primaria, ¿ya? Más bien, en estas dos últimas entidades se han encontrado otras mutaciones. En primer lugar, la siguiente en frecuencia, estamos hablando ya de trombocitosis esencial y mielofibrosis primaria, ya no policitemia vera solo tengo mutación del B617F y mutación del exón 12, no tengo otras mutaciones, ¿ya? Y probablemente haya otras mutaciones en menor frecuencia, pero en el mismo YAC2, que ya no las estudiamos, ¿no? Ya no las estudiamos, estudiamos solamente estas dos mutaciones. La policitemia vera no tiene las mutaciones que yo voy a hablar, que sí se pueden presentar en trombocitosis esencial o en mielofibrosis primaria, ¿ok? Entonces, en trombocitosis esencial y mielofibrosis primaria, es cierto que lo más frecuente es encontrar ya 2B617F, más o menos en la mitad, un poquito más de la mitad de pacientes. La siguiente mutación en frecuencia, pero que está ya mucho por debajo que la del YAC2,
es el CAL-R, la calreticulina, mutación de la calreticulina o mutación del CAL-R, que como ven ahí está presente más o menos en el 20% de la trombocitosis esencial y más o menos en el 30% de las mielofibrosis primarias, ¿ya? Ese es el segundo mutación, y en ese orden yo debería buscar las mutaciones si quiero yo hacer diagnóstico de estas entidades, ¿no? Y la última mutación que se ha descrito es la mutación del oncogen del virus de la leucemia promielocítica, el MPL. El MPL, acostadito en negro está pues en qué cromosoma está y en qué brazo del cromosoma está, ¿no? La carreticulina está en el cromosoma 19 y el MPL pues está en el cromosoma 1, ¿no? El cromosoma 1, ¿ya? Esta última, la mutación del oncogen del virus de la leucemia mieloproliferativa, el MPL, está presente ya en un menor porcentaje en trombocitosis esencial, más o menos 4 o 5%, y en mielofibrosis primaria 8 o 10% máximo, ¿no? Entonces, para terminar esto y recalcar bien, en policitemia vera solamente mutaciones en el JAK2. Lo más frecuente, la mutación B617F, la siguiente mutación en el exón 12, y de ahí otras mutaciones en el JAK2, pero que no las buscamos frecuentemente. ¿Ok? No existe en policitemia vera ni mutación de la K-reticulina ni mutación del MPL. ¿Ok? En trombocitosis esencial y en mielofibrosis, la mitad o un poquito más de la mitad de estos pacientes tienen mutación en el YAP2B617F, no tienen mutación del exón 12, no hay mutación del YAP2 exón 12, y más bien tienen mutación de la calreticulina, que es la siguiente en frecuencia, y mucho menos frecuencia, mutación del MPL. ¿Ok? Muy bien, entonces con todo eso ahora sí vamos a hablar de cada una de ellas. Policitemia vera es una entidad, bueno, todas estas entidades surgen pues de las células progenitoras, ¿no? La alteración está a nivel de la célula progenitora, ¿ya? Es una mutación del YAR2, de la calreticulina o del MPL en alguna de las células progenitoras hematopoyéticas, ¿ok? Entonces, ya después leen esto si quieren, pero quiero que vean la figurita, ¿ok? Que es más, permite mejor la explicación. El YAP2, el gen del YAP2, indudablemente codifica una proteína que se llama el YAP2, que es una proteína que está en la membrana. En realidad es como un receptor, ¿no? Casi como un receptor, que tiene una parte extra citoplasmática, una parte en la membrana y una parte intracitoplasmática de una célula clonal, ¿no? Perdón, de una célula progenitora hematopoyética. ¿Ok? Entonces, cuando no hay el estímulo, bueno, que en este caso han puesto acá el estímulo de la eritropoyetina, cuando no hay el estímulo, no hay fosforilación del YAC. Entonces, el YAC no está activo, ¿ya? El YAC está inactivo si es que no hay el estímulo. Cuando se pega el estímulo, que puede ser la eritropoyetina, el filgrastim o el factor estimulante de las colonias granulocíticas, o la trombopoyetina, se va a producir una fosforilación de la parte intracitoplasmática del YAC. Y esta parte tiene una actividad tirosinquinasa. Y toda toda proteína con actividad tirosinquinasa lleva a la proliferación de las células, o sea, activa la proliferación de las células, ¿no? Entonces, nosotros tenemos el YAP2, está inactivo ahí en la membrana de una célula progenitora, se pega la eritropoyetina, fosforila al YAP2 y esta fosforilación hace que se active esta capacidad de tirosinquinasa, de esta propiedad de tirosinquinasa del YAP2 y hace que las células se repliquen y produzcan ¿qué cosa? Glóbulos rojos.
Si lo que se une es la trombopoyetina, hace lo mismo, pero para que crezcan los megacariocitos, y los megacariocitos después se desintegre su citoplasma formando plaquetas. Y si lo que se une es un factor estimulante de las colonias granulocítricas, pues lo que vamos a producir pues, son neutrófilos en la médula ósea, ¿no? Entonces, esa es la propiedad del YAP. Entonces, normalmente el YAP está inactivo, necesita el estímulo para que se active, y una vez que se active tiene esta capacidad, esta actividad de tirosinquinasa, manda una serie de señales a través de la señal del RAS o del STAT, y eso lo que va a originar es proliferación de la célula y por tanto replicación y producción de glóbulos rojos, producción de plaquetas o producción de glóbulos blancos, ¿no? Básicamente neutrófilos. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando el JAK2 está mutado? Cuando el JAK2 está mutado, ven en la otra figura, es como que esa mutación origina un cambio de conformación de esta proteína JAK2 que está en la membrana, y eso hace que permanentemente esté fosforilado el JAK, esté permanentemente fosforilado el JAK2, y por tanto permanentemente hay esta actividad tirosinquinasa del JAK2, lo que hace que estas células progenitoras permanentemente se estén replicando, produciendo con ello estos síndromes mieloproliferativos, ¿ya? Entonces, no es raro por eso que en alguna de las entidades no solamente haya el incremento marcado de la serie que lo identifica, sino que también haya compromiso de las otras series, ¿no? Por ejemplo, en la policitemia vera, uno lo que esperaría pues es que la hemoglobina esté muy alta, ¿no? Pero las otras dos series pues normales, ¿no? Sin embargo, entendiendo lo que les he explicado, es factible entender que también puede acompañar a la policitemia vera, al incremento de la hemoglobina, puede acompañar también un incremento de los leucocitos y un incremento de las plaquetas, ¿ya? Porque como lo que se está, la mutación es a nivel de las células progenitoras hematopoyéticos, entonces estas progenitoras todavía son medias inespecíficas, no están diferenciadas a un tipo específico de célula. Entonces pueden producir también incremento de las otras series. Y entonces no es raro, por ejemplo, en policitemia vera, que yo pueda encontrar no solamente hemoglobina alta, sino también leucocitos y plaquetas altas. Lo mismo que en la mielofibrosis, ¿no? En la mielofibrosis yo puedo encontrar plaquetas altas y leucocitos altos. En trombocitosis esencial también puedo encontrar plaquetas altas y a veces puedo encontrar un poquito de leucocitos también altos, ¿ya? Perfecto. Entonces, ese es, digamos, el desencadenante, esa es la causa de por qué se producen estas neoplasias, ¿no? Porque al final son cánceres, ¿ah? Estos son una especie de cáncer de leucemias, pero crónicas, pues, ¿no? Crónicas, no son agudas. ¿Sí? La policitemia vera decía que tiene pues una incidencia al año de 1 a 2, máximo 3 por 100.000 personas. Indudablemente, si esto lo cogemos solamente en el grupo de personas mayores de 60, 65 años, la incidencia puede llegar hasta 5, 6 o 7 por 100.000 personas, ¿no? Porque ese es el grupo predominantemente, como dice ahí, la mediana de edad del diagnóstico es más o menos 60, 65 años. Solamente un 25% de los pacientes son menores de 50, el 75% pues son mayores de 50, y menores de 40, o sea, bastante jóvenes, solamente menos del 10%, ¿no? Es ligeramente más frecuente en hombres que en mujeres, pero 1.2 versus 1, ¿ya? Y la policitemia vera tiene pues un impacto negativo sobre la morbimortalidad de los pacientes. ¿Por qué? Porque predisponen a la formación de coágulos, que es la complicación más frecuente y la que vamos a ver más adelante. Para eso le damos tratamiento, para evitar
para evitar esta complicación, ¿ya? Es la formación de coágulos, ya sea arteriales o venosos, pues que pueden complicar y matar al paciente, inclusive, ¿no? Dependiendo de dónde se produzca el coágulo, el paciente pues, puede tener un infarto cerebral, puede tener un infarto cardíaco, ¿no? ¿Ya? Y lo otro es la posibilidad a largo tiempo de convertirse en mielofibrosis o hacer una conversión hacia leucemia, una transformación, una leucemia aguda, ¿no? A una leucemia aguda. ¿Cuál es el cuadro clínico? El cuadro clínico básicamente está dado por los disturbios microvasculares, como va a haber un gran número de glóbulos rojos en esta entidad, y no solamente glóbulos rojos, porque a veces se acompaña también de plaquetas elevadas y a veces inclusive leucocitos elevados, pues va a haber una, digamos así, una hiperviscosidad de la sangre, ¿no? La sangre va a circular muy lentamente y eso puede ocasionar una serie de manifestaciones clínicas, ¿no? Por ejemplo, cefalea, aturdimiento. No es una cefalea tipo dolor específicamente, sino más una cefalea tipo pesadez, ¿no? El paciente siente pesada la cabeza, ¿no? Más que un dolor clásico, digamos, la cefalea en este caso, en este tipo de entidades más es tipo pesadez de cabeza, hay aturdimiento, el paciente se siente medio aturdido, ¿no? Como les digo, por esta sensación de pesadez, ¿no? Eso se ve en casi la mitad de los casos. Puede haber síntomas visuales con visión borrosa o la presentación de escotomas, hasta en un tercio de los pacientes. Puede haber este signo, esta manifestación que es la eritromelalgia. La eritromelalgia, ustedes ven en la figura, es el cambio de coloración distal de los dedos de las manos, ¿ya? Acompañado de dolor a nivel distal, ¿no? A nivel de distal de los dedos, ¿no? En la yema de los dedos, dolor, cambio rojizo de esta distal de los dedos con dolor, ¿no? Entonces, eso se llama eritromelalgia. Puede haber palpitaciones, dolor torácico, puede haber parestesias distales también en un tercio de pacientes, ¿no? Es relativamente frecuente, porque se puede presentar hasta 60% de los pacientes, este signo, este síntoma que solamente lo presentan generalmente los pacientes con policitemia, ¿no? Que es el prurito, la picazón del cuerpo, que sobre todo se exacerba, se presenta cuando el paciente se baña con agua caliente, ¿no? Entonces, cuando el paciente se baña, y sobre todo si el agua es caliente, los pacientes comienzan a tener prurito en todo el cuerpo, ¿no? Ese es el prurito acuagénico, se llama, ¿no? Porque es desencadenado por el agua, sobre todo si es el agua caliente, ¿no? Puede haber también molestias epigástricas, llegando inclusive a haber úlceras gástricas y hemorragia digestiva alta, en un porcentaje no despreciable de 25, inclusive en algunas series hasta 50% de pacientes. Como en estas entidades vamos a ver el vaso crece muchas veces, pues puede haber también un disconfort asociado a la esplenomegalia, la sensación de tener una masa, de tener un bulto a nivel de hipocondrio izquierdo, ¿no? En algunos casos, no es muy frecuente, esto es más frecuente, por ejemplo, en la mielofibrosis primaria, pero también en algunos casos de policitemia vera podríamos, hasta en un tercio de ellos, podríamos encontrar síntomas constitucionales como baja de peso, sudoración, ¿no? Sobre todo vespertina nocturna, ¿ya? Y la complicación, que es digamos, la más temida de esta enfermedad y por eso hay que dar tratamiento en esta enfermedad, que son los eventos trombóticos, ¿no? Se dice que al debut hasta 20-25% de los pacientes podrían tener un evento trombótico, ¿no? Ya sea a nivel venoso o arterial, siendo más frecuente a nivel arterial. Y hemorragia se ve en un menor porcentaje de casos, menos de 10% de casos. A la exploración física, lo característico es la rubicundez facial, pues, ¿no? El encontrar al paciente rubicundo,
con la cara muy roja, ¿no? Ese es lo más llamativo. Las palmas de las manos también hay mucha rubicundez, ¿no? El paciente dice, a ver, enséñeme las manos y las palmas son rojas, ¿no? Eso es lo que clásicamente se ve en el paciente que tiene policitemia vera. También puede haber una inyección subconjuntival, ¿no? El ojo parece medio rojo, pero es por la cantidad de vasos sanguíneos que están inyectados a nivel de los ojos, ¿no? Puede haber un porcentaje importante de pacientes esplenomegalia, pero generalmente no es una esplenomegalia muy grande, ¿ya? Se puede presentar hasta en 50-80% de los casos, puede haber también hepatomegalia hasta en 30-50% de los casos. eh, ¿Y cuál es el problema de esta leucemia, de este tipo de cuadro clínico, de entidad que es la policitemia vera? Es que a largo plazo, estamos hablando pues de muchos años, 20, 15, 20 años, puede haber una transformación leucémica en un 10% o un poco más de pacientes, o puede progresar hacia una fibrosis de la médula ósea, una mielofibrosis post-policitemia vera. O sea, esta no es una mielofibrosis de inicio, sino que en el tiempo también la médula ósea puede fibrosarse, por eso se llama mielofibrosis post-policitemia vera, que también puede presentarse un 20% de los casos, ¿no? Y las complicaciones a largo plazo siguen siendo las trombosis arteriales y las trombosis venosas, ¿no? Por eso se da tratamiento para evitar estas dos últimas complicaciones. Las primeras complicaciones, la transformación a leucemia, la transformación a mielofibrosis, lamentablemente no hay cómo evitarlas, ¿no? Cómo evitarlas. Lo positivo de esto es que se da un porcentaje muy bajo de pacientes, ¿no? Porcentaje muy bajo de pacientes, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las causas más frecuentes de muerte en estos pacientes? La transformación a leucemia aguda, segundas neoplasias por el tratamiento que damos, que es la hidroxicaramida, y complicaciones trombóticas, complicaciones trombóticas. ¿Qué pedir para estudiar policitemia? El hemograma, donde vamos a encontrar qué cosa, el gran incremento de la hemoglobina, ¿no? Una eritrocitosis, ¿ok? Que hasta en un 30-40% de los casos puede acompañarse de leucocitosis y en un 50-60% de los casos, o sea, más de la mitad de los casos, puede haber trombocitosis, ¿ya? El dosaje de eritropoyetina, que está disminuido en casi 85-90% de los casos, vamos a encontrar eritropoyetina disminuida. La ferritina suele estar ausente porque justamente se agotan los depósitos por estar produciendo gran cantidad de glóbulos rojos. La vitamina B12, y esto se va a ver también en el resto de síndrome mieloproliferativos crónicos, puede encontrarse aumentada, ¿ok? Eh, la deshidrogenasa láctica, que decía que era un marcador de destrucción celular, y el ácido úrico, que es un marcador también de destrucción celular, porque cuando se destruyen las células, cuando hablamos de síndrome de lisis tumoral, pues lo que se va a liberar es DNA, proteína, etcétera, que van a transformarse finalmente en ácido úrico, ¿no? Entonces, podemos encontrar en estas enfermedades mieloproliferativas, esto no es solamente exclusivo de la policitemia vera, también se puede ver en las otras dos, y también se puede ver en la leucemia mieloide crónica, podemos encontrar deshidrogenasa láctica y ácido úrico elevados. La fosfatasa granulocítica puede estar elevada. Típicamente la saturación de oxígeno arterial pues es normal. La saturación de oxígeno arterial está disminuida en otro tipo de eritrocitosis o de poliurobulias que se conocen como eritrocitosis secundarias, ¿no? En el caso de policitemia vera, pues la saturación es normal, ¿ok? Y cuando nosotros hacemos una biopsia en médula de estos pacientes, pues lo que vamos a encontrar clásicamente es una panmielosis. ¿Qué significa eso? Ustedes vean este recuadro. Esta es una biopsia en médula ósea. Ustedes vean la cantidad de células, ¿no?
toda la médula ósea está rebosante de células, ¿no? Una panmielosis significa todas las células, la médula ósea llena de células, pero llena de todos los tipos de células, ¿no? No solamente de glóbulos rojos, de eritrocitos, sino también de eritroblastos, perdón, sino también de elementos de la serie granulocítica, de plaquetas, perdón, de megacariocitos, ¿no? Ustedes ven acá estas células grandes, transparentes, con este núcleo grande, todos estos son megacariocitos, ¿no? Gran cantidad de megacariocitos y toda la médula ósea llena de células, ¿no? Eso se llama una panmielosis, todas las células, todas las series y todas las células de la médula ósea incrementadas, ¿no? Ese es el hallazgo típico de una policitemia vera, ¿no? Claro, predominando dentro de todo el incremento, predominando la serie eritroide y los megacariocitos, ¿no? Por lo general, yo no voy a ver blastos incrementados, porque acuérdense que estas son enfermedades crónicas. Ya cuando encuentro blastos e incremento, pues ya estoy pensando que eso se está transformando probablemente en una leucemia aguda. Y tampoco debería encontrar pues reticulina, o sea, fibrosis en la médula ósea, ¿no? Y si la encuentro debería ser un grado mínimo, ¿no? Hay una clasificación de la fibrosis en la médula ósea, pues para hablar de policitemia vera, yo tengo que tener un grado mínimo de fibrosis. Grado 1 o menos, ¿no? O sea, grado 0 o grado 1, no más. Grado 1 se puede encontrar al debut hasta en un 20% de los pacientes. ¿Ok? Si yo encuentro grado 2, grado 3, ya hay que dudar si esto realmente es una policitemia vera, salvo que sea una policitemia vera de larga data, y lo que estoy viendo ahora pues es una transformación mielofibrótica de esa policitemia vera, ¿no? ¿Cómo se hace el diagnóstico? Para el diagnóstico, esto es según los últimos criterios de la OMS, se requiere cumplir los tres criterios mayores o los dos criterios mayores, el primero y el segundo, más el criterio menor. ¿Ok? O tenemos los tres criterios mayores para el diagnóstico, o los dos criterios mayores primeros, el primero y el segundo, más el criterio menor. ¿Cuáles los criterios mayores? El criterio mayor, antiguamente se decía que para pensar en policitemia vera yo tenía que tener una hemoglobina mayor a 18.5 en varones y mayor a 16.5 en mujeres. Antiguamente, ¿no? Antiguamente yo pensaba policitemia vera cuando tenía más de 18.5 varones, más 16.5 en mujeres. Eso lo han bajado y ahora un criterio mayor es cuando yo tengo en varones más de 16.5 gramos y en mujeres más de 16 gramos. Lógicamente estamos hablando en poblaciones casi al nivel de la costa, pues esto cambia si el paciente vive en la altura, ¿no? Entonces, el primer criterio mayor, hemoglobina más de 16.5 en varones, hemoglobina más de 16 en mujeres. Segundo criterio mayor, la biopsia, lo que hablamos hace un ratito, esa biopsia donde hay una hipercelularidad de todas las series, por eso se llama una panmielosis, ¿no? Ese es el segundo criterio mayor, ¿ok? Y los megacariocitos, esto es un dato importante, los megacariocitos tienen que ser maduros, grandes, pero normales, ¿no? Pueden ser un poquito pleomórficos, pero normales, digamos, ¿no? No me puede llamar la atención esos megacariocitos, ¿ok? No pueden ser patológicos, medios anormales, ¿ya? Son megacariocitos algo pleomórficos, grandes, abundantes, pero normales, ¿ya? El tercer criterio es la mutación del YAP, ya sea la mutación B617F o la mutación del exón 12. ¿Ok? Criterio menor, una eritropoyetina sérica por debajo del valor normal referencial para el laboratorio. ¿Ok? Ese criterio menor. Entonces decía que para hacer diagnóstico necesito los tres mayores o necesito el primero, el segundo y la eritropoyetina por debajo del valor normal. ¿Ok? Sin embargo, si yo tengo un paciente donde la hemoglobina, si es varón, es mayor a 18.5
y si es mujer es mayor a 16,5, ya no sería necesario la biopsia. O sea, yo tengo paciente varón, 18, 19 gramos de hemoglobina, o sea, más de 18,5, y tengo la presencia de la mutación del YAP, ya no necesito la biopsia. Ya no necesito la biopsia. ¿Ok? Entonces, la biopsia es necesaria, digamos, nosotros la hacemos frecuentemente, ¿no? Porque también nos permite ver el grado de mielofibrosis, etcétera, ¿no? Pero ya no sería necesaria si es que yo tengo hemoglobina mayor a 18,5 en varones y mayor a 16,5 en forma sostenida, ya no sería necesario hacer la biopsia, bastaría nada más la hemoglobina y la presencia del JAK2, ¿no? Para hacer el diagnóstico. Entonces, este más o menos un algoritmo de cómo hacer el diagnóstico, ¿no? Yo puedo hacer algoritmo, necesito para hacer el diagnóstico básicamente el JAK2 y la eritropoyetina, ¿no? Y mi hemograma, ¿no? JAK2, eritropoyetina y mi hemograma, ¿ok? Y en los que tengo dudas, pues haré la biopsia médula ósea. ¿Qué dice el algoritmo? Que si yo tengo un paciente con hemoglobina alta y tengo un JAK2 no mutado, el JAK2 es normal, y la eritropoyetina es normal, prácticamente yo debería descartar policitemia vera, pues, ¿no? Debería descartar, ¿ya? JAK2 no mutado y eritropoyetina normal, eso no es policitemia vera. ¿Qué pasa si el JAK2 no es mutado, pero la eritropoyetina está por debajo de los valores normales? Ahí puede ser policitemia vera, pero puede ser otra cosa también. ¿Cuál cosa, por ejemplo? Esto lamentablemente no lo hacemos, en otros sitios sí se puede hacer. Una alteración genética a nivel del receptor de la eritropoyetina, ¿no? Una mutación a nivel del gen del receptor de eritropoyetina, eh, puede originar también una hemoglobina alta y una eritropoyetina baja, ¿no? Lamentablemente esto no lo hacemos, ¿no? Y nosotros estamos obligados a ir de frente a qué cosa, hacer biopsia de médula ósea en estos casos, ¿no? Si yo tengo paciente con hemoglobina alta, un JAK2 que no está mutado, pero la eritropoyetina está baja, ese paciente, antes de descartar que sea policitemia vera, tengo que hacer una biopsia de médula ósea. Si el JAK2 está mutado, la eritropoyetina es normal, ahí va a depender de con qué frecuencia está mutado el JAK2. Si es una mutación muy pequeña, en menos del 1%, el paciente entra medio en duda, es mejor hacer una biopsia médula ósea. Pero si ya 2 está mutado en más del 1%, pues ya tengo el diagnóstico. Es una policitemia vera. Y si el JAK2 está mutado y la eritropoyetina está por debajo, no importa en qué grado esté mutado, basta que esté mutado y la eritropoyetina es por debajo, pues ya tengo el diagnóstico y la biopsia quedará pues a consideración para ver la fibrosis y otras cosas, ¿no? Pero yo ya tengo el diagnóstico. Si se dan cuenta, si en mi institución hacen YAR2 y hacen eritropoyetina, más mi hemograma, pues puedo hacer fácilmente el diagnóstico. Pero ¿cuál es el problema? Que no en todas las instituciones se hace el YAR2. El YAR2 tiene un costo, no es muy alto, pero tiene un costo. Y entonces, ¿qué pasa si yo no tengo un YAR2? ¿Qué pasa si yo no puedo hacer dosaje de YAR2, ¿no? Entonces voy a tener que hacer a la antigua, ¿no? A la antigua, ¿cómo nos aproximamos a la policitemia vera? Pues tratando de descartar causas secundarias de policitemia vera, ¿no? Perdón, causas secundarias de poliglobulia o causas secundarias de eritrocitosis. ¿Cuáles son esas causas secundarias? Todas estas, ¿no? Las causas secundarias se dividen en dos, ¿no? Las que, donde hay una hipoxia, y por tanto al haber hipoxia va a haber un incremento de la eritropoyetina, ¿no? O aquellas donde va a haber algo que esté secretando eritropoyetina y por tanto también la eritropoyetina va a estar incrementada, ¿no? Por ejemplo, causas de hipoxia, las enfermedades cardiopulmonares, apnea del sueño, las personas que viven en la altura, los fumadores, ¿no?
algunas drogas, algunos fármacos que te inducen también hipoxia, ¿no? Estos pacientes pueden tener poliglobulia, pueden tener eritrocitosis, pero porque estoy produciendo hipoxemia, y producir hipoxemia, pues el eritropoyetina va a aumentar y por tanto va a producir más glóbulos rojos. Y del otro lado, tumores o neoplasias que producen eritropoyetina también van a incrementar los glóbulos rojos, ¿no? Como por ejemplo carcinomas a nivel renal, carcinoma hepatocelular, los hemangioblastos cerebrales, los meningiomas, los feocromocitomas, los miomas uterinos también son causa a veces de producción de eritropoyetina y por tanto poliglobulia. Otros tipos de cánceres, la estenosis de la arteria renal, cuando hay estenosis de la arteria renal también se produce mayor cantidad de eritropoyetina, quistes renales, ¿no? Por ejemplo, la enfermedad renal poliquística es una causa de hemoglobina alta. Y cuando hay, por ejemplo, trasplantes renales, también puede haber producción de eritropoyetina. Entonces, todas estas son causas secundarias. Entonces, ¿qué hacíamos antes? Hacíamos todo el estudio que tenemos que hacer hasta ahora, indudablemente, de tratar de buscar causas secundarias, porque si hay una causa secundaria evidente en la historia clínica, pues yo no me voy a meter a hacer el estudio de mutación del YAR2, del eritropoyetina, haciendo gastar por gusto al paciente, ¿no? Si es una causa evidente, el paciente pues sube a la altura y por eso está con poliglobulia, pues ya no es necesario estudiar, eso es una poliglobulia secundaria a la altura, por ejemplo, ¿no? O si el paciente es fumador, pues le haré una haga arterial y veo si hay hipoxemia, porque si hay hipoxemia, pues eso probablemente sea la causa de la poliglobulia, etcétera, ¿no? Entonces, pero antes teníamos que ser muy acuciosos en esto para tratar de ubicar causas secundarias y ya de repente el paciente pues no seguía en el estudio para llegar a ver si tenía policitemia vera o no, ¿no? El de exploración, ver si había esplenomegalia, porque si el paciente no tiene esplenomegalia, probablemente, mejor dicho, si el paciente tiene esplenomegalia, probablemente sí sea pues un problema primario de médula ósea, una policitemia, por ejemplo, ¿no? Eh, ¿Qué hacíamos? La bioquímica para ver deshidrogenasa láctica, ácido úrico, los niveles de ferritina, la vitamina B12, ¿no? Si la deshidrogenasa láctica es alta, el ácido úrico, la vitamina B12 eran altas, sugerente de policitemia vera, ¿no? Si la ferritina estaba baja, sugerente de policitemia vera. Y si estaban normales, pues como que era un punto en contra, ¿no? Le tenemos que hacer gasometría arterial, o sea, una arterial para ver si había hipoxemia, etcétera, ¿no? La fosfatasa alcalina granulocítica, que decía que no solamente en policitemia vera, sino en el resto puede encontrarse elevada, por ejemplo, también era un dato a favor de policitemia vera, etcétera, ¿no? Entonces, teníamos que utilizar toda esta serie de análisis porque no contábamos, por ejemplo, con el YAR2, ¿no? Entonces, indirectamente, si yo tengo con estos datos la sospecha fuerte de policitemia vera, pues yo tenía que finalmente hacer una biopsia médula ósea, y si la biopsia médula ósea era compatible con policitemia vera, listo, ya estaba el diagnóstico. Así era la antigua, ¿no? Así era la antigua. Digamos, ahora se ha simplificado mejor, pero siempre y cuando cuente pues con los estudios de laboratorio, ¿no? Con el YAC2 y con el dosaje de eritropoyetina. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento básicamente, yo no voy a evitar que la leucemia, la policitemia se transforme en una leucemia en 20, 15 o 20 años. Tampoco puedo evitar que la policitemia vera se transforme en una mielofibrosis en 15 a 20 años. Lo que tengo que sí evitar los riesgos inminentes de formación de trombos, ¿no? Que es la complicación constante en estos pacientes, porque estos pacientes pueden formar trombos en cualquier parte, ¿no? De la vasculatura, ¿no? Ya sea venosa o arterial, ¿ok? Entonces, además que los síntomas que los acompañan, que frecuentemente son también por esta cuestión de la hiperviscosidad de la sangre, ¿no? Entonces, yo tengo que tratar eso en estos pacientes. Yo no voy a curar la enfermedad, yo lo que voy a hacer es disminuir el riesgo de complicaciones trombóticas y en la medida posible tratar los síntomas de
todas las alteraciones microvasculares que se presentan en estos pacientes. ¿Ok? ¿Cómo conseguimos eso? De dos formas. Una es disminuyendo la cantidad de glóbulos rojos y dos, dándole aspirina al paciente para disminuir el riesgo de que se formen trombos, se formen coágulos. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el tratamiento de estos pacientes? Disminuir glóbulos rojos y dar aspirina. Dar aspirina. Ahora, ¿cómo puedo disminuir yo los glóbulos rojos? En primer lugar, haciendo sangrías, ¿no? Haciendo sangrías terapéuticas, sacándole al paciente cada cierto tiempo sangre, de tal forma que baja la hemoglobina, los valores que yo necesito, ¿no? ¿Cómo más puedo hacer que los glóbulos rojos disminuyan? Ya tratamiento a nivel de utilizando tratamientos quimioterápicos, ¿no? Como la hidroxiurea o el busulfán, o tratamientos como el interferón, por ejemplo, ¿no? Entonces, estos tratamientos pueden hacer que los glóbulos rojos disminuyan. No solamente los glóbulos rojos, también los leucocitos y también las plaquetas. Y además se le indica al paciente, vuelvo a repetir, pues dar aspirina, ¿no? A baja dosis, generalmente 100 miligramos al día, ¿no? Para disminuir el riesgo de trombosis, ¿ya? Tener cuidado de la aspirina, ¿por qué? Porque si yo tengo un paciente que está sangrando, no le puedo dar aspirina. Si el paciente ya tiene el antecedente de tener alergia a la aspirina, no le puedo dar aspirina. Y en pacientes que tienen trombocitosis extremas, o sea, más de 1.500.000, sobre todo plaquetas, tener mucho cuidado porque estos pacientes pueden tener eh, fenómenos de von Willebrand, alteración del von Willebrand, ¿ya? Y pueden sangrar si yo le doy aspirina, ¿no? Entonces, tener cuidado en este grupo de pacientes con plaquetas muy elevadas, sobre todo por encima de 1,5 millones de plaquetas, ¿no? ¿Ya? Indudablemente para ver qué le voy a dar, si le voy a hacer solamente flebotomías o tengo que darle algún tratamiento ya farmacológico al paciente, se hace una estratificación de riesgo, ¿no? Se habla de pacientes de bajo riesgo y de riesgo alto. Bajo riesgo es un paciente que tiene menos de 60 años y que no tiene historia de trombosis, ni la tiene ahora ni la ha tenido antes, ¿no? Ese es de bajo riesgo. El paciente de alto riesgo es el paciente mayor de 60 años y que ha tenido historia de trombosis, ¿no? Ya sea mayor de 60 años con o sin historia de trombosis, o paciente que ha tenido historia de trombosis, ya sea mayor de 60 o menor de 60 años, ¿ya? Entonces, ¿qué hago con los pacientes bajo riesgo? Aquellos que tienen menos de 60 años y no tienen historia de trombosis, tengo que hacer flebotomías para bajar los niveles de hemoglobina. El objetivo es mantener el hematocrito alrededor de 45%, ¿ok? Eh, Corregir factores de riesgo cardiovascular, ¿no? Ahí está la hipertensión, diabetes, lipidemia, consumo de tabaco. ¿Por qué? Porque puede aumentar el riesgo de trombosis y darle aspirina al paciente. ¿Qué hago con los pacientes de alto riesgo? Aquellos que son mayores de 60 años o que han tenido o tienen historia de trombosis. Estos pacientes ya tengo que darle tratamiento citorreductor, ¿no? Esto que veíamos acá, ya sea la hidroxiurea o el busulfán, generalmente lo que utilizamos es la hidroxiurea, o el interferón en algunos casos, ¿no? Entonces, le tengo que darle hidroxiurea, corregir los factores de riesgo de cardiovascular y darle aspirina. Si con la hidroxiurea todavía hay de repente glóbulos rojos incrementados, podría todavía utilizar la flebotomía para no dar mucho tratamiento con hidroxiurea, ¿no? Esto ya no lo voy a describir, esto es más específico y esto ya es para especialistas del tratamiento. Basta con que ustedes se acuerden esto, ¿no? El tratamiento es bajar los glóbulos rojos y dar aspirina para evitar las trombosis. ¿Cómo bajo los glóbulos rojos? Depende del riesgo. El riesgo va a ser bajo riesgo si tengo un paciente menor de 60 y no hay evidencia, no hay historia de trombosis. Ahí solamente flebotomías para mantener el hematocrito en 45%. Y si ya es un paciente mayor de 60 años o que ha tenido historia de trombosis, ya tengo que darle, pues, básicamente hidroxiurea. Hidroxiurea. Perfecto. ¿Cuál es la evolución? Ya decía que a 15, 20 años, pues estos pacientes pueden transformarse a leucemia aguda
o pueden transformarse a una mielofibrosis, ¿no? La leucemia aguda, hasta un 10% de los pacientes, eh, y mielofibrosis puede presentarse hasta en un 20% de los pacientes. ¿Okay? ¿Cómo me doy cuenta de que ya se está transformando en una mielofibrosis? El paciente que tenía hemoglobina alta ahora comienza a tener anemia. Puedo ver la presencia de leucoeritroblastos, o sea, leucocitos y eritroblastos, pero en sangre periférica, acompañados de dacriocitos, ¿no? E inclusive, todo esto en sangre periférica, indudablemente, ¿no? Y puede haber incremento de la esplenomegalia, ¿no? El vaso comienza a crecer más, puede volverse grande el vaso. En mielofibrosis es una de las entidades que producen grandes vasos, ¿no? Esplenomeralias masivas. Entonces, un paciente que tenía policitemia vera, le daba hidroxibura y ahora ya no necesito darle hidroxibura porque la hemoglobina se normaliza sola. Y es más, en el tiempo comienza ya a producirse anemia. Veo que hay leucoritoblastos, leucocitos elevados, veo que hay dacreocitos, o el vaso comienza a crecer de tamaño, comienza a agrandarse, de repente ese paciente ya se está transformando en una mielofibrosis. Y eso ya es otra historia, eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Cómo manejar eso. Las trombocitosis esenciales, en el caso de las trombocitosis esenciales, lo que predomina son las plaquetas elevadas en sangre periférica, ¿ok? Y esto se debe a que hay una hiperplasia de los megacariocitos, indudablemente en la médula ósea. Estos pacientes también tienen riesgo incrementado de trombosis y también pueden tener hemorragias, igual que la policitemia vera, ¿no? Acuérdense que la mitad o un poquito más de la mitad de pacientes pueden tener mutación del YAR2B617F. En el 15 a 25, o sea, un promedio de 20% pueden tener mutación de la calreticulina y en 5% un poco menos mutación del MPL, ¿no? Cuando no tienen ninguna de estas tres mutaciones, estos pacientes se conocen como triple negativos, ¿no? No tienen ninguna mutación, ¿ya? La incidencia es parecida a la policitemia vera, desde 0.6 hasta 2.5 casos por 100.000 habitantes. Acá sí hay un predominio del sexo femenino, ¿no? Y un 15% de los pacientes pueden tener menos de 40 años. He tenido pacientes de 30 a 25 años con trombocitosis esencial, ¿no? Aunque la mayor porcentaje de pacientes con esta entidad pues son personas mayores, ¿no? 50, 60 años. En la mitad de los casos, estos pacientes es un hallazgo de laboratorio, el paciente no tiene ninguna molestia y simplemente le hacen un hemograma por alguna razón y le encuentran las plaquetas elevadas, estudiamos y resulta que era una trombocitosis esencial, ¿no? Entonces, esa es la primera manifestación de la enfermedad. Generalmente el paciente está asintomático, lo descubrimos pues en forma, como dice ahí, fortuita, porque le hacemos un hemograma por cualquier otra cosa, ¿ya? En el resto de los pacientes, en la mitad restantes, puede sí acompañarse de síntomas que muy parecidos, porque también es lo mismo, ¿no? Es debido a las alteraciones microvasculares por la gran cantidad de plaquetas o la cantidad, en el caso del policitemia vera, la gran cantidad de glóbulos rojos. Puede haber cefalea, vuelvo a repetir, pues una cefalea tipo opresiva, ¿no? Tipo pesadez de cabeza, puede haber mareos, también puede haber síntomas visuales, también puede haber eritromelalgia, pero en menor porcentaje que la policitemia vera, puede haber estas parestesias distales. No hay el prurito típico de la policitemia vera, por si acaso, ¿no? Eso sí es diferente, ¿ya? Al debut puede haber trombosis ya, o sea, evento trombótico hasta en un tercio de los pacientes, siempre siendo la trombosis arterial más frecuente que la venosa, ¿no? Eh, la hemorragia es infrecuente, ¿ya? Y realmente está más asociada al uso de aspirina o a las trombocitosis extremas. ¿Por qué? Porque cuando hay plaquetas muy elevadas, hay también alteraciones en el von Willebrand, ¿no? En el von Willebrand, y eso puede predisponer a que el paciente sangre, ¿ya? En embarazadas, cuando debutan con trombocitosis esencial, más o menos hasta un 30% de ellas, pues van a perder al bebé, ¿no? Van a perder al bebé. Entonces, en el cuadro clínico,
en la gran mayoría de los casos, pues es normal. En un porcentaje bajo de pacientes, a diferencia de la policitemia vera, más o menos que se veía que había un porcentaje importante de pacientes con vaso grande, en el caso de trombocitosis esencial, un 10% de pacientes nada más van a tener un vaso palpable y realmente no es muy grande, ¿no? No es muy grande. La cifra de plaquetas es muy variable, pero para hacer diagnóstico de trombocitosis esencial tiene que haber más de 450.000 plaquetas. Más de 450.000 plaquetas. Acuérdense que los valores normales de plaquetas van de 150 hasta 450.000. Por eso es que para hacer diagnóstico tengo que tener más de 450.000 plaquetas. Puede observarse leucocitosis hasta un tercio de pacientes, pero la hemoglobina suele ser normal, o sea, no se eleva en la trombocitosis esencial. Y más bien hay que tener mucho cuidado, porque de repente yo tengo un paciente con plaquetas, sobre todo porque esto es más frecuente en mujeres, y es una mujer que todavía está en edad fértil y está teniendo menstruaciones. Yo puedo tener un paciente que tiene trombocitosis, no sé, pues 900.000 plaquetas, y de repente su hemoglobina aparentemente es normal, tiene 13, 14 de hemoglobina, y bueno, está perfecto. Pero resulta que esta mujer está en ferropenia. Y entonces, de repente, por la ferropenia, la hemoglobina no ha subido todavía mucho, ¿no? Yo lo corrijo de hierro y de repente, ¡pum!, la hemoglobina sube a 16 o sube a 17. Y de repente no es una trombocitosis esencial, sino que es una policitemia vera. Es una policitemia vera, ¿ya? Entonces, tener cuidado de eso, ¿ya? Normalmente en la trombocitosis esencial la ferritina, por lo tanto, tiene que estar normal, ¿ya? Y así lo que predomine sean las plaquetas. Basta que haya una hemoglobina alta en estos pacientes. Yo debo primero excluir de que esto no sea una policitemia vera antes de una trombocitosis esencial. También la desogenasa láctica puede estar elevada. Y en la biopsia médula ósea yo no voy a ver esa hipercelularidad con una panmielosis, ¿no? Yo voy a ver más o menos médula óseas normales, pero lo que sí va a predominar en la médula ósea es el gran incremento de los megacariocitos que realmente son un poco anormales, grandes, con núcleos hiperlobulados, y que se disponen en acúmulos, ¿no? O sea, están pegados unos con otros, ¿no? Entonces, eso es lo característico en trombocitosis esencial, ¿ya? La biopsia con una celularidad aceptable para la edad, no hipercelular, con megas sí abundantes, que realmente son grandes, atípicos y que se pegan, o sea, están juntos, ¿no? Formando acúmulos dentro de la médula ósea. ¿Cuál es el diagnóstico? También hay criterios del OMS para esto. Necesito que haya plaquetas mayores, aunque acá ha puesto mayor o igual a 450.000. Tengo que tener la biopsia que sea compatible con la trombocitosis esencial. Ya les dije cuáles los hallazgos típicos de la biopsia, ¿ya? Tengo que cumplir este tercer criterio, que es que yo tengo que descartar que no sea policitemia vera, no sea mielofibrosis primaria, no sea leucemia mieloide crónica, no sea un síndrome mielodisplásico con plaquetas elevadas u otra neoplasia mieloide. Este criterio tengo que cumplirlo. Y el cuarto criterio mayor es la demostración de alguna de las mutaciones que ya dijimos, ¿no? El JAK2 en el B617F, la calreticulina o en MPL, ¿no? Criterio menor es que yo tenga alguna otra alteración clonal o que haya ausencia, ¿no?, de alguna evidencia de que esta pueda ser una trombocitosis reactiva, ¿no? O sea, tengo que descartar que no sea una trombocitosis reactiva, ¿no? ¿Cómo se hace el diagnóstico? Necesito los 4 criterios mayores o necesito los 3 primeros criterios mayores, pues de repente es un triple negativo, no tengo ni JAK, ni CAL, ni MPL, o no lo puedo hacer de repente. Entonces, en esos casos, cuando tengo solamente los 3 criterios mayores, tengo que tener también el criterio menor, ¿ya? O tengo los 4 mayores o los 3 primeros mayores más el criterio menor, ¿ok? Entonces,
¿Cómo descarto que no sea policitemia vera? Tengo que ver porque no hay una hemoglobina alta, ¿no? Para hombres mayor a 16,5 o para mujeres mayor a 16,16, siempre y cuando pues la ferritina sea normal, porque si la ferritina esté disminuida, tendré que corregir el hierro para ver qué pasa, ¿no? A veces que corrigiendo el hierro, pues esa hemoglobina que aparentemente está normal suba y resulta que lo que hay es una policitemia vera, ¿ya? ¿Cómo descarto que sea una mielofibrosis primaria? Pues eso con la biopsia médula ósea. Tengo que ver que no haya fibrosis, grado 2, 3 o más, ¿ok? Se acepta que puede haber fibrosis hasta grado 1, ¿no? Igual que en la policitemia vera. O no tengo fibrosis, grado 0, o tengo una discreta fibrosis, que es grado 1, hasta ahí puede ser aceptada. Tener fibrosis grado 2 o 3, pues ya eso habla de que probablemente esto más bien sea una mielofibrosis. Indudablemente no debe haber una médula ósea hipercelular, ¿no? Normalmente, vuelvo a decir, la médula ósea en trombosis esencial es una médula ósea con celularidad adecuada para la edad, ¿no? ¿Cómo descarto que no sea una leucemia mieloide Pues debo descartar el Filadelfia, ¿no es cierto? Que no haya Filadelfia o no haya BCR-ABL. ¿Cómo descarto un síndrome hemodisplásico? Pues eso con el aspiromédula ósea, que no haya alteraciones morfológicas de displasia, ¿no? ¿Y cómo descarto que no sea una trombocitosis esencial para cumplir el criterio menor? Pues tengo que descartar ferropenia, tengo que en mi historia clínica ver que no haya en la historia de esplenectomía, tengo que descartar las cirugías recientes, tengo que descartar si hay infección o inflamación, si esto no es un cáncer metastásico o inclusive un síndrome linfoproliferativo que puede acompañarse de plaquetas en forma reactiva, ¿no? Entonces, descartando todo esto y cumpliendo los criterios, puedo yo llegar al diagnóstico de trombocitosis esencial. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, al final el diagnóstico de trombocitosis esencial es un diagnóstico de exclusión, ¿no? Entonces, tengo plaquetas elevadas y tengo que descartar todos los otros síndromes mieloproliferativos, tengo que descartar todas las causas reactivas de trombocitosis, y si descartando, pues me quedo solamente con las plaquetas altas sin ninguna otra explicación, le haré la biopsia, haré los estudios del YAD, de la calreticulina, el MPML, y si salen positivos, pues hago el diagnóstico de una trombocitosis esencial, ¿no? Entonces, ¿cuál es el primer paso en el caso del diagnóstico de trombocitosis esencial? Pues lo primero, descartar las trombocitosis secundarias o reactivas, ¿no? Ya veíamos que ¿cuáles son las causas de trombocitosis secundarias o reactivas? Pues los déficits de hierro crónicos, las esplenectomías, ¿no? Las inflamaciones crónicas, las infecciones crónicas, las hemorragias. El paciente que está sangrando puede tener plaquetas elevadas, pacientes post cirugía pueden tener plaquetas elevadas. Entonces yo tengo la obligación de descartar estas causas de trombocitosis reactiva. Si he descartado las causas de trombocitosis reactivas, pues haré los estudios de mutación de moleculares, ¿no? Y haré la biopsia, ¿no? ¿Cuál es el orden que tengo que pedir para los estudios moleculares? Primero el YAR2 B617F, no se pide el YAR2 exon 12 porque eso no va a estar mutado. Si este sale negativo, pediré la mutación de la calreticulina y si sale negativa, la mutación del MPL, ¿no? Si lo anterior es positivo, tengo que hacer una biopsia. Si lo anterior es negativo, pues tendré igual hacer la biopsia, ¿no? Porque si no tengo otra explicación para esa trombocitosis, tengo que hacer la biopsia porque es la única forma de encontrar los hallazgos que son más o menos característicos de la trombocitosis esencial, que es tener una celularidad normal, o en todo caso ligeramente incrementada nada más, pero no esa hipercelularidad que se ve en la policitemia vera, tener el incremento de los megacariocitos, ¿no? Con megacariocitos de gran tamaño, formando agrupaciones, acá miren, grupos de megacariocitos, ¿no? Algo hiperlobulados, o sea, medio atípicos, pero mejor dicho, medio pleomórficos, pero no muy alterados los megacariocitos, ¿no? Y la tinción de reticulina tiene que ser normal o mínimamente aumentada, o sea, un grado 1 nada más de reticulina, ¿no?
¿ya? Entonces, y descartar porque no sea el resto de neoplasias mieloproliferativas crónicas, ¿no? O algunos síndromes mielodisplásicos que pueden causar trombocitosis, como por ejemplo el síndrome mielodisplásico con fibroblastos en anillos, o el síndrome mielodisplásico 5Q menos, ¿no? 5Q menos. ¿Cuál es el tratamiento de la trombocitosis? Lo mismo que el tratamiento para la policitemia, ¿no? Yo lo que tengo que evitar es los eventos trombóticos, eventos trombóticos, ¿ya? Y controlar los síntomas, ¿no? Controlar los síntomas de los pacientes que vienen con estas molestias, ¿no? Entonces, ¿cómo hago yo la valoración para ver el tratamiento y clasificar a estos pacientes? Se clasifica en riesgo también, ¿no? Riesgo básicamente de trombosis o de complicaciones vasculares, ¿no? Entonces acá sí tengo varios riesgos. Tengo riesgo bajo, riesgo muy bajo, riesgo intermedio y riesgo alto, ¿no? El riesgo muy bajo es el paciente que no tiene historia de trombosis, es joven, menos de 60 años, y no tiene el JAK2 mutado. Puede tener las otras mutaciones, pero el JAK2 no está mutado. El riesgo bajo es el paciente también joven, sin historia de trombosis, pero que tiene el JAK2 mutado. Un riesgo intermedio ya es el paciente mayor, ¿no? Que no tiene historia de trombosis y su JAK2 no es mutado. Y el riesgo alto es el paciente que tiene historia de trombosis o tiene una edad mayor de 60 años y el JAK2 está mutado, ¿no? Eh, Además, debe valorarse la presencia, igual que en policitemia vera, de riesgos cardiovasculares, ¿no? La presencia de hipertensión, diabetes, hiperlipidemia, tabaquismo, ¿no? Tener cuidado con las plaquetas mayores a 1000, ya, porque pueden sangrar, pero tener plaquetas mayores a 1.000.000, ¿no? Tener plaquetas mayores a 1.000.000 no es indicativo necesariamente de empezar tratamiento citorreductor, ¿ya? No es indicativo. Si bien las trombocitosis extremas, como decía, pueden asociarse a alteraciones de von Willebrand, lo que se llama un síndrome de von Willebrand, no necesariamente contraindican usar aspirina, ¿no? No contraindican. Para ello tendría que hacer un dosaje de cofactor de ritocitina, y salvo que el cofactor de ritocitina esté en menos de 20%, salvo eso, pues en los demás, a pesar de las plaquetas altas, podría utilizar aspirina, ¿ya? Entonces, el primer concepto es tener cuidado en pacientes con plaquetas muy altas porque pueden sangrar. Entonces, estos pacientes, antes de la aspirina, tendrían que hacerle los dosajes de los estudios de von Willebrand, y si el cofactor de ristocitina sí está muy bajo, menos de 20%, sí en ese paciente de repente debería evitar darle aspirina, porque puede sangrar ese paciente. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se hace el tratamiento? Si es de muy bajo riesgo, no tiene factores cardiovasculares, de repente solamente lo observo. Si el paciente es de bajo riesgo, pero ya tiene factores cardiovasculares o tiene mutaciones del clero reticulina o el MPL, daría solamente aspirina, ¿no? Si es de bajo riesgo y no hay factores cardiovasculares, pues daría aspirina. Si hay factores cardiovasculares, de repente la aspirina habría que darle 2 veces al día. Si el paciente es de riesgo intermedio y hay factores cardiovasculares, dar aspirina 2 veces al día. Y, perdón, si no hay factores, ¿no? Si no hay factores cardiovasculares, 2 veces al día. Y si ya el riesgo intermedio, pero hay factores cardiovasculares, debería empezar ya la citorreducción con hidroxiurea o hidroxicarbamida, es lo mismo, más aspirina 1 vez al día. Y si el paciente ya ha tenido historia de trombosis, ya sea trombosis venosa o arterial, ese paciente debe empezar hidroxiurea. Y si ha tenido trombosis arterial, aspirina 2 veces al día. Y si ha tenido trombosis venosa, hidroxiurea más anticoagulación. Más anticoagulación. Ese es más o menos el tratamiento. Me parece mucho al de la policitemia vera, ¿no? Básicamente, dar citorreducción en los pacientes que son mayores de 60 años, que han tenido con JAK2 mutado, o en los que han tenido historia o tienen historia de trombosis, ¿no? En ellos hay que darle hidroxiurea, ¿ya? En el resto, básicamente, deberíamos darle aspirina nada más.
A diferencia de la policitemia vera, donde hay una mayor transformación a mielofibrosis y a la leucemia aguda, la transformación a mielofibrosis a largo plazo, 15, 20 años, solamente es hasta el 10% en trombocitosis esencial, y la transformación a leucemia aguda es menos de 5% de los pacientes, ¿no? A cierto punto es un poquito menos maligna la trombocitosis, perdón, eso no es policitemia vera, es trombocitosis esencial, trombocitosis esencial. Y finalmente la mielofibrosis, que es la última entidad. En esta entidad, pues, también se origina de una célula progenitora hematopoyética. Eh, en estos casos, lo que se va a producir es un incremento de los megacariocitos y los progenitores clonales, y este incremento de los megacariocitos indirectamente van a generar una proliferación de la fibrosis, ¿no? Indirectamente, el incremento de estos megacariocitos va a generar fibrosis dentro de la médula ósea. De tal forma que la característica principal de la mielofibrosis, como su nombre dice, es la presencia de fibrosis. La otra característica es que al invadir y llenarse la médula ósea de fibrosis, estos progenitores salen fuera de la médula ósea y pueden invadir el vaso y el hígado, y por tanto puede haber hematopoiesis extramedular, hematopoiesis a nivel del vaso y del hígado, y eso puede originar que los vasos en estos pacientes sean muy grandes, ¿no? Uno de los casos de esplenomegalia masiva, ¿no? Una de las causas de esplenomegalia masiva es justamente la mielofibrosis, ¿ya? Eh, pero vamos a ver más adelante que hay una etapa prefibrótica en estos pacientes, o sea, antes de la verdadera fibrosis hay una etapa prefibrótica, y hay que tener mucho cuidado porque se puede comparar o se puede parecer mucho a la trombocitosis esencial, ¿no? Entonces, tener mucho cuidado en esa etapa prefibrótica, porque de repente yo puedo estar diagnosticando una trombocitosis esencial y al final, ya desde el inicio, este paciente tenía una mielofibrosis. Y esto es un poquito para explicar la etiopatogenia, la fisiopatología de esta enfermedad. Como hay una proliferación clonal de las células progenitoras, muchos de estos progenitores pueden salir a la sangre, van a invadir vaso y hígado y va a producir lo que se llama la metaplasia mieloide, que no es otra cosa que la hematopoiesis extramedular. Por otro lado, hay una proliferación predominantemente de megacariocitos, puede también proliferar otras células. Vamos a ver que acá también hay hipercelularidad, al igual que en la policitemia vera también puede haber hipercelularidad, ¿no? Este incremento de megacariocitos patológicos van a destruirse por apoptosis, va a haber, por tanto, una destrucción intramedular. Esto va a liberar una serie de sustancias, como por ejemplo el PDGF o el BGF, que este es el productor de angiogénesis. El PDGF va a estimular a los osteoblastos y esto puede producir osteosclerosis, o puede estimular a los fibroblastos, producir proliferación celular de fibroblastos, secreción de colágeno, y todo esto junto con la angiogénesis producir mielofibrosis. Mielofibrosis. ¿Cuáles son las mutaciones de mielofibrosis? Igual que en la trombocitosis esencial, casi en un 50-60% de pacientes hay mutación del YAP2 B617F. Al igual que en trombocitosis esencial, no hay mutación del YAP2 del exon 12, no La existe. trombopenia es la causa más ¿Ya? frecuente de sangrado. Trombopenia, causa más frecuente de ¿Perdón? sangrado. Así, ante un sangrado espontáneo conviene realizar hemograma. En el hemograma, pseudotrombocitopenia. Sí. Protis permite además tratar. Entonces, hasta en un tercio de pacientes nosotros podemos encontrar la mutación de la K-reticulina, y un porcentaje menor, hasta 8%, 10% de los pacientes podemos encontrar mutación del MPL. También, cuando yo no encuentro ninguna mutación, también se denominan a estos pacientes los triple negativos, ¿no? O sea, tengo una mielofibrosis triple negativa o tengo una trombocitosis esencial triple negativa, ¿no? ¿Ya? Cualquiera sea la mutación, al igual que en el resto, pues también lleva a una hiperactivación de la vía del JAK y del STAT, ¿no? Que es una vía de proliferación, ¿ya? Ya sea
que la mutación sea en el mismo YAR, ya sea que sea en la calreticulina, que sea en el MPL, todas estas terminan al final activando la vía YAG-STAT, ¿ya? Esta sí es una enfermedad más clásicamente de mayores, ¿no? Mayores de 60 años, aunque hemos visto mielofibrosis en menores, ¿ah? 30, 40, 50 años, pero es más raro, ¿ya? Y no hay predominio tampoco entre los sexos, ¿no? Aquí sí, la gran mayoría de pacientes pueden venir con síntomas, pueden venir con síntomas. Más bien, la minoría de ellos, se dice que hasta un 20% de pacientes de repente están asintomáticos al momento del diagnóstico, ¿no? Ya, a diferencia de policitemia vera, de trombocitos esencial, donde hasta un 50% más de pacientes son asintomáticos, acá la gran mayoría, hasta un 80% de pacientes pueden venir con síntomas. ¿Cuál es la manifestación más frecuente? Los síntomas de anemia, ¿no? Que están presentes en el 50-60% de los casos. O sea, la gran mayoría de pacientes con mielofibrosis tienen anemia, ¿ya? Que puede ser severa inclusive y tener síntomas severos estos pacientes, ¿no? En un cuarto de pacientes puede haber síntomas constitucionales, baja de peso, sudoración, fiebre, ¿no? Como los síntomas B de los síndromes linfoproliferativos, ¿ya? La hepatoesplenomegalia ya son más habituales, acá son más frecuentes, ¿no? Y generalmente cuando la enfermedad pues está en su máximo esplendor, hay una gran esplenomegalia, una esplenomegalia masiva, lo cual pues produce saciedad precoz, el paciente se llena rápido, ¿no? Hay una molestia en el hipocondrio izquierdo, más que dolor, molestia. Ahora, cuando este vaso grande se infarta, porque se puede infartar, sí puede dar dolor severo, ¿no? Dolor severo. Al debut, nosotros podemos encontrar trombocitosis hasta en un 30% de pacientes, ¿ok? Y también puedo encontrar leucocitosis en los pacientes, ¿ya? Leucocitosis en los pacientes. Lo que sí no voy a encontrar es poliglobulia. Poliglobulia sí no se ve, ¿ok? Puede haber manifestaciones de hipertensión portal, ¿no? En el tiempo van a complicar indudablemente a la mielofibrosis hasta en un 20% de los casos, es decir, puede haber ascitis, varices esofágica, falla hepática, hasta un 20% de los casos por hipertensión portal, ¿ya? Más raramente la clínica puede estar relacionada a los focos hematopoyéticos fuera de la médula ósea, ¿no? Decíamos que hay progenitores que salen de la médula ósea y van hacia el vaso, hacia el hígado, pero pueden ir a otros sitios, ¿no? Entonces, si el progenitor llega pues al peritoneo, por ejemplo, yo puedo tener pacientes con ascitis. Si llega a la pleura, puedo tener derrame pleural. Puedo tener tumores en diferentes partes del cuerpo formados por células hematopoyéticos, ¿no? Y dependiendo de dónde estén, pueden producir fenómenos compresivos, ¿no? El paciente de repente viene con un tumor, yo pienso que es un tumor X, y hago la biopsia y resulta que son células hematopoyéticas, y lo que estoy viendo, pues, es la producción extramedular de la hematopoiesis, ¿no? Eh, y estos pacientes, a diferencia de los otros que tienen mayor riesgo de trombosis, también tienen riesgo de trombosis, pero quizás un poquito menor de riesgo que los anteriores, un poquito menor. Pero también hay riesgo de trombosis en la mielofibrosis, ¿ya? ¿Cuáles son las causas de muerte en la mielofibrosis? Esta sí tiene una mayor progresión, más rápida de progresión hacia leucemia aguda, que puede ocurrir en el 20% de los pacientes. Los eventos vasculares es otra causa de muerte en los pacientes, o de trombosis, y las citopenias, porque en la evolución esta enfermedad lo que va a producir es una pancitopenia, entonces puede haber infección, sangrado, y el paciente puede fallecer. Entonces, en el hemograma lo frecuente es la anemia, ¿no? Lo frecuente es la anemia y lo otro es que puede haber plaquetas al inicio, por lo menos, ¿ah? En la etapa prefibrótica de la enfermedad, en la mielofibrosis prefibrótica, yo puedo encontrar plaquetas elevadas, leucocitos elevados y de repente confundirse con una trombocitosis esencial, ¿no? Pero ya en la fase avanzada, pues lo que voy a encontrar más bien es una pancitopenia, ¿ya?
nefrotitis de sangre periférica en etapas avanzadas, no en la etapa prefibrótica, no en la etapa inicial, pero en la etapa ya más avanzada yo puedo encontrar la reacción leucoeritoblástica, que es una reacción leucoeritoblástica, es la presencia de eritroblastos, o sea, glóbulos rojos nucleados. Vean la lámina, acá ven un glóbulo rojo nucleado en sangre periférica, con la presencia de leucocitos, ¿no? Que puede haber también células inmaduras, acá no se ven, puede haber leucocitos inmaduros, ¿no? Con desviación a la izquierda. Y otra cosa que acompaña es la dacreocitosis, los dacreocitos, las células en lágrimas, ¿no? Que frecuentemente también se ven en la mielofibrosis, ¿no? Puede verse a la etapa inicial eosinofilia, basofilia, eh, y realmente las plaquetas que se ven en nefrotitis de sangre periférica son algo dismórficas, ¿no? Esta es la biopsia de médula ósea, donde yo veo gran cantidad de reticulocitos, ¿no? Perdón, de reticulina. Esto se hace con tinción de plata. Yo puedo ver la gran cantidad de reticulina ya que existe en la médula ósea de un paciente con mielofibrosis. ¿Ya? Y acá está la clasificación que les decía, cómo se clasifica la reticulina o la mielofibrosis, una mielofibrosis tipo 0, 1, 2 o 3, ¿no? Decíamos que hasta el tipo 1 yo podía, si estaba el cuadro clínico adecuado para trombocitosis esencial o policitemia vera, yo puedo decir que es una trombocitosis esencial o una policitemia vera. Pero si ya tengo mielofibrosis grado 2 o grado 3, tener cuidado porque de repente estamos frente a una mielofibrosis en el caso de la trombocitosis esencial, o ya estamos en una etapa avanzada de la policitemia vera donde se está transformando ya a una mielofibrosis, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Va a depender de si estamos en la fase inicial o prefibrótica, o si estamos ya en la fase establecida de la mielofibrosis, ¿no? Cuando ya la mielofibrosis está totalmente establecida, ¿no? Para la etapa inicial prefibrótica, yo lo que necesito es, en primer lugar, una biopsia médula ósea donde se demuestre que hay una proliferación de los megacariocitos, y estos megacariocitos realmente son atípicos, son anormales, ¿no? Por eso yo sí hincapié en las otras entidades que son megacariocitos grandes, pleomórficos, pero no son feos, ¿no? Estos megacariocitos de la mielofibrosis son feos, son atípicos, ¿ya? Entonces, y para hablar de fase inicial, pues yo no puedo tener un grado avanzado de fibrosis. Tiene que haber solamente un grado 1 de fibrosis, ¿no? Para yo hablar de que esta es una etapa inicial. No puede haber grado 0 tampoco, ¿no? Si es un grado 0 ya entraría en duda si es una mielofibrosis. Entonces yo tengo que tener la biopsia con megacariocitos atípicos y una fibrosis reticulina grado 1, ¿ya? Puede haber un incremento de la celularidad, sin llegar necesariamente a la panmielosis que vemos en la policitemia vera, pero sí puede haber una hipercelularidad o incremento de la serie granulocítica. Pero en muchos casos la eritocítica, la serie eritocítica está algo disminuida comparativamente con los megacariocitos y con la serie granulocítica, ¿no? Debo también excluir pues, que no sea una leucemia amiloide crónica, que no sea una policitemia vera, una trombocitosis esencial. Estamos hablando de la fase inicial prefibrótica, ¿no? O sea, un síndrome mielodisplásico con incremento de plaquetas, ¿no? Debo demostrar la presencia de JAK2, de calreticulina o de MPL, ¿ok? Y debo cumplir algún criterio menor, uno de los siguientes, solo uno, ¿eh? Anemia, que no sea atribuible a otra causa, o una leucocitosis mayor a 11.000, o un vaso palpable, o un aumento por encima del valor normal de la deshidrogenasa láctica, ¿ya? Entonces, para hacer diagnóstico, necesito los tres criterios mayores, ¿no? La biopsia compatible,
que no sea compatible con leucemia amiloide crónica, ni otro hallazgo, otro de los síndromes mielohiperactivos crónicos, la demostración de alguna mutación. Ahora, si no hay mutaciones, alguna otra alteración clonal, y si no hay alteración clonal, por lo menos que no hay una causa que me explique, otra causa que me explique pues la fibrosis reticulina reticulínica que hay, o sea, que no sea una fibrosis reactiva, porque yo puedo tener fibrosis por otras causas, ¿ah? La mielofibrosis no es la única causa de fibrosis en la médula ósea. Hay síndromes mielodisplásicos que se acompañan de mielofibrosis. Hay lupus que pueden dar mielofibrosis. O sea, hay una serie de enfermedades que pueden dar fibrosis a nivel de la médula ósea. Entonces, yo debería descartar de que esa fibrosis grado 1 que estoy viendo, pues no sea debida a otra causa, ¿no? Una fibrosis reactiva secundaria a otra causa, ¿ya? Entonces, si tengo estos tres criterios mayores y uno de los menores, yo puedo hacer diagnóstico de mielofibrosis primaria en etapa prefibrótica. ¿Cómo hago el diagnóstico de mielofibrosis primaria ya en fase establecida, en fase fibrótica ya, ¿no? Necesito igual los tres criterios mayores, que son los mismos, pero ya el grado de fibrosis tiene que ser grado 2 o 3, grado 2 o 3, no grado 1. ¿Ok? Necesito los tres criterios mayores y al menos uno de los menores, que más o menos son los mismos, ¿no? Una anemia que no sea explicable por otra causa, una leucocitosis mayor a 11.000, una esplenomegalia palpable, un aumento de la deshidrogenasa láctica o la presencia del hallazgo esto de leucoeritroblastos en sangre periférica. Si yo tengo uno menor y los tres mayores, hago el diagnóstico de mielofibrosis primaria establecida ya, ¿no? Establecida. ¿Cuál es el tratamiento o qué es lo que busco en la mielofibrosis? Mire, básicamente la mielofibrosis yo tengo que definir, ¿no? Si el paciente está asintomático, ¿ah? Si hay síntomas, porque si es asintomático, lo puedo observar nada más el paciente, ¿no? O sea, si el paciente viene asintomático, no tiene mayor molestia, su hemograma no está muy comprometido, puedo solamente observar al paciente, ¿no? Pero si el paciente está sintomático, o hay marcada trombocitosis, o hay marcada leucocitosis, o hay anemia, ¿no? Importante, yo a este paciente ya tengo que tratar. Entonces, para tratar al paciente, yo tengo que dividir los pacientes, ver si este paciente lo voy a tratar con fármacos o este paciente es tributario de ir a un trasplante de médula ósea, porque lo único que va a curar a la mielofibrosis es un trasplante de médula ósea, no hay otro tratamiento, ¿ya? Entonces, a los pacientes que vienen sintomáticos, a los cuales yo considero que debo tratar, yo tengo que discernir tempranamente si este paciente es candidato a trasplante o no es candidato. Si es candidato a trasplante, entonces haré todo el protocolo para buscarle un donante compatible y llevarlo a trasplante. Si el paciente no tiene donante o no tiene o no es candidato a trasplante, ya sea por la edad, porque tiene comorbilidades o porque el pronóstico, vamos a ver, porque cómo clasificamos nosotros si el paciente va a trasplante o no, es según un riesgo pronóstico, perdón, un pronóstico de riesgo. Si el pronóstico no es muy alto, entonces este paciente no va a trasplante y yo tengo que hacer el manejo farmacológico. Y ese manejo farmacológico es muy variable, porque la mielofibrosis va a tener una presentación muy variable, sobre todo en la etapa establecida. Vamos a ver pacientes que tienen leucocitosis con anemia y plaquetas bajas, o voy a tener pacientes que tienen pancitopenia, o tienen pacientes que tienen plaquetas elevadas, leucocitos normales y anemia severa. O sea, es muy variable, ¿no? O el paciente que viene con un vaso grande, gigante, que produce molestias, etcétera, ¿no? Entonces, la presentación de la mielofibrosis es muy variable, ¿no? Entonces el tratamiento también va a ser muy variable, pero el tratamiento en estos pacientes es básicamente paliativo, ¿no? O sea, voy a dar tratamiento para aliviar el problema. O sea, si tiene una anemia, pues haré un tratamiento para mejorar la hemoglobina.
Si tiene plaquetas muy elevadas, pues daré un manejo para bajar las plaquetas. Si tiene leucocitos muy altos, daré tratamiento para bajar los leucocitos. O sea, daré el tratamiento según lo que el paciente necesite. Si tiene síntomas, pues daré un tratamiento para manejar los síntomas, ¿no? Entonces, básicamente es un tratamiento paliativo, porque yo no estoy curando la enfermedad, solamente estoy aliviando las alteraciones, las molestias que tiene el paciente. ¿Cuál es el score que nosotros utilizamos para ver, de clasificar a los pacientes para ver si estos pacientes van o no van a ir a un trasplante? A lo largo de los tiempos ha habido varios scores. El último score, porque es el más completo que estamos utilizando, es este DIPS Plus Score, ¿no? Que contempla las siguientes variables, ¿no? Y cada variable tiene un punto, ¿no? Y dependiendo de la cantidad de puntos, yo voy a clasificar al paciente en riesgo intermedio 1, riesgo intermedio 2, o alto riesgo, o bajo riesgo también, ¿no? Entonces tenemos riesgo bajo, riesgo intermedio 1 o 2 y riesgo alto. Entonces, ¿cuáles son esos criterios? La edad del paciente. Si el paciente tiene mayor de 65 años, ya es un punto. Si tiene síntomas constitucionales, hemos visto baja de peso, sudoración, febrículas, fiebres, un punto. Si la hemoglobina es menos de 10, es un punto. Si los leucocitos son mayores a 25.000, un punto. Si hay blastos en sangre periférica mayores a 1%, un punto. Si hay plaquetas menos de 100.000, un punto. Si hay un requerimiento transfusional, ya sea de plaquetas, de hemoglobina, un punto. Y si hay un cariotipo, una alteración más allá del YAG, de la carretilina y del PMPL, si hay alguna alteración cromosómica asociada, como por ejemplo una trisomía del 8, una deleción del 7, una deleción del 5, si hay una deleción del 12P, etcétera, ¿no? Si hay reordenamiento 11Q23, otra alteración es un punto, ¿no? Entonces, si sumado el puntaje me da 0, ese paciente es de riesgo bajo. Ese paciente es riesgo bajo. Si me da un punto, tengo un punto, de todos ellos tengo un punto, ese es un riesgo intermedio 1. Si tengo 2 puntos, es un riesgo intermedio 2. Y si tiene 3 puntos o más, es un riesgo alto. Un riesgo alto. ¿Quiénes deben ir a trasplante? Aquellos que tienen riesgo intermedio 2 o riesgo alto. ¿Ya? Aquellos pacientes que tienen riesgo intermedio 2 o riesgo alto, según el score, esos pacientes yo debo considerar que deben ir a trasplante. ¿Qué está midiendo este riesgo? ¿No? Pero uno dice, ¿y riesgo de qué? ¿Qué está midiendo? ¿Qué riesgo está midiendo? Está midiendo el riesgo de transformación a leucemia, ¿ok? O sea, acá estoy pronosticando de cuál es el riesgo de que el paciente se transforme en leucemia. Mientras más alto sea el score, más riesgo de transformación a leucemia. Por eso es que yo tengo que hacer algo más. Si su riesgo de leucemia es bajo, yo le daré solamente tratamiento sintomático, pues no, trataré de aliviar las molestias. Pero si su riesgo es alto y yo estoy preveyendo con el riesgo de que se va a transformar en leucemia, ese paciente tengo que hacer algo más. No basta con darle tratamiento paliativo, tengo que llevarlo a trasplante de médula ósea. Perdón un ratito. Dime. Ya, vamos terminando rápido porque me están llamando. Listo, entonces con el escolio determino si este paciente va a trasplante o no, ¿ya? Entonces se consideran trasplante los pacientes que son menores de 65 años, yo diría menos que esto, ¿eh? Yo llevaría a trasplante a un paciente menor de 60 o menor de 55 años, porque estos trasplantes se complican, ¿no? En pacientes con mielofibrosis los trasplantes son bastante complicados, ¿ya? Entonces, pero acá, bueno, han puesto menor de 65, yo diría menor de 55 y quizás hasta 60 años, pero
viendo bien al paciente si no tiene otras cosas, ¿no? Eh, el paciente indudablemente tiene que estar en muy buen estado funcional y si el riesgo es intermedio 2 o alto, ¿no? Ese es el paciente que debe ir, ¿ya? Como dice acá, es controversial si yo debo trasplantar a un paciente de riesgo intermedio 1. Realmente no los trasplantamos, ¿ok? Eh, pero en la práctica, pues la gran mayoría de pacientes no son tributarios de trasplante, pues porque acuérdense que esta mielofibrosis es más de personas mayores, ¿no? Y entonces al debut nomás el paciente pues tiene 60 años o más, entonces ya ese paciente no va a ir a trasplante, ¿no? Entonces, o tiene un riesgo bajo, entonces si su riesgo es bajo o no es tributario de trasplante por la edad o porque tiene comorbilidades, estos pacientes pues van a manejo farmacológico paliativo, ¿no? Paliativo, que lo que significa es dar el manejo para mejorar lo que está alterado en el paciente, ¿no? Y sacarlo del problema, ¿ok? Entonces, básicamente lo que vamos a buscar es controlar los síntomas, controlar las complicaciones de la enfermedad, como pueden ser, pues, el deterioro funcional, pues, los pacientes se van a deteriorar, bajan de peso, ¿no? Hay febrículos, se sienten mal, entonces eso tenemos que controlarlo. Y los riesgos de trombosis y los riesgos de hemorragia, porque acá sí va a haber más riesgo de hemorragia, porque pues, estos pacientes, cuando estén pancitopénicos, pueden tener plaquetopenias muy severas, ¿no? Muy severas, ¿ya? Entonces, en general, las manifestaciones están dirigidas a mejorar qué cosa, la anemia y la plaquetopenia si la hay, sobre todo cuando ya están en etapas muy avanzadas, porque hay vasos grandes que secuestran las plaquetas, etcétera. Y también dirigido a las manifestaciones de hiperproliferación, pues, ¿no? Los vasos grandes, ¿no? Estos pacientes se quejan de molestia por el vaso grande, los síntomas constitucionales, y si hay leucocitosis y trombocitosis, pues también deberían ser manejadas para llevarlas a valores más adecuados, ¿no? ¿Cuáles son los tratamientos? Va a depender qué es lo que tiene el paciente y qué es lo que quiere hacer con el paciente. Si el paciente tiene anemia, ¿qué puedo utilizar? Puedo utilizar la eritropoyetina, puedo utilizar danazol, por ejemplo, puedo utilizar la combinación de talidomida, de inmunomoduladores, eso que se utilizan para mieloma múltiple, con prednisona, da buenas respuestas, buenos tratamientos. Si vaya uno, puedo utilizar el otro, indudablemente, ¿no? No voy a utilizar todos juntos. En algunos casos puedo utilizar baja dosis de corticoides, a 0,5 miligramos por kilo por día, ¿no? Ver cuál me funciona. Si me funciona uno, pues lo tengo al paciente con eso. Si no me funciona, de repente lo cambio o asocio, ¿no? Si le había dado corticoide al inicio, me respondió al inicio y después ya me está fallando, de repente pues le asocio el danazol o le asocio la talidomida o le puedo dar la eritropoyetina, ¿no? Todo eso para tratar de mejorar la hemoglobina. Claro, ustedes pueden decir, pero la hemoglobina también lo puedo mejorar transfundiendo. Sí, pero al transfundir, y si lo voy a estar transfundiendo frecuentemente al paciente, voy a llevar al paciente a una hemosiderosis secundaria, porque con cada transfusión estoy llevando hierro al paciente, le estoy poniendo hierro y estoy acumulando hierro al paciente, y eso puede producir hemosiderosis secundaria, ¿no? Secundaria, entonces, o hemacromatosis también se llama secundaria. Entonces, no es conveniente, pues, al paciente estar transfundiendo frecuentemente, salvo que no hay otra cosa que hacer con él, ¿no? Entonces, antes de transfundir frecuentemente, pues tengo que utilizar todos estos medicamentos para ver si con eso controlo la hemoglobina. La idea de estos medicamentos no es llevar a una hemoglobina normal, ¿no? Los medicamentos, la idea es pues tener hemoglobina de 9, 10, o sea, sacarlo del 8, porque nosotros transfundimos con menos de 8, ¿no? Si el paciente está en 9, 10 de hemoglobina, suficiente, no necesito tener hemoglobinas normales, ¿no? Si hay leucocitos altos, si hay plaquetas altas, si hay síntomas clínicos, si hay un gran vaso, tendría que utilizar pues fármacos para bajar la proliferación, ¿no? El fármaco que más utilizamos es la hidroxicarbamida, ¿no? Desde 0,5 a 2 gramos al día. Se podría utilizar interferón, pero es un medicamento muy caro. Eh, en algunos casos, si el vaso es muy grande, pues puedo hacer esplenectomía o puedo hacer irradiación, o sea, un poco de radioterapia esplénica para digamos, disminuir el tamaño del vaso.
o en algunos casos, cuando hay mucha sintomatología, puedo usar este medicamento que es el ruxolitinib, pero es un medicamento muy caro, ¿ya? Eh, pero básicamente que va a servir para mejorar un poquito no un poquito, mejora bastante los síntomas y produce también una reducción del vaso, del tamaño del vaso, el ruxolitinib, pero es un medicamento un poco caro, es un anti-JAK2. El ruxolitinib es un medicamento anti-JAK2, pero que se puede utilizar así no tengas mutación del JAK2, ¿no? Pero voy a repetir, es un medicamento caro, no lo tenemos a la mano, por ejemplo, acá en el salud no lo tenemos, hemos utilizado en algunos pacientes al inicio, pero ya últimamente no nos han aprobado el uso de ruxolitinib, ¿no? Eh, y si no hay nada, pues haremos transfusión, eh, y en algunos casos, pues el paciente igual se va a ir deteriorando en el tiempo, y este paciente pues termina falleciendo por alguna de las complicaciones, ¿no? Por alguna de las complicaciones de esta enfermedad. Y creo que eso es el último. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta sobre estas enfermedades.